Algo silencioso está ocurriendo a tu alrededor ahora mismo, y la mayoría de la gente ni se da cuenta. Ves rostros familiares, oyes voces conocidas, confías en gestos que parecen sinceros. Y, sin embargo, puede que estés rodeado de máscaras perfectamente ensayadas. Maquiavelo lo comprendió mucho antes de que cualquier psicólogo moderno intentara explicar el comportamiento humano. Para él, la sociedad siempre ha sido un gran teatro donde cada individuo aprende desde pequeño a interpretar un papel aceptable. No porque sea necesariamente malo, sino porque sobrevivir entre otros humanos requiere camuflaje. El problema comienza cuando algunos actores dejan de actuar para coexistir y empiezan a actuar para dominar. Estas personas aprenden a reflejar tus expectativas, a repetir tus ideas, a validar tus emociones. Parecen comprenderte profundamente. Parecen compartir valores similares. Parecen ir en la misma dirección. Pero Maquiavelo sabía que la apariencia y la esencia rara vez coinciden. Observaba a los hombres como un naturalista observa a los depredadores en la naturaleza. No creía en las declaraciones. No se dejaba convencer por los discursos. Observaba el comportamiento en los momentos en que el control se desvanecía por un instante. La mayoría cree que el tiempo revela la verdadera personalidad de alguien, que las relaciones duraderas son sinónimo de confianza genuina. Pero la perspectiva maquiavélica desmantela esta creencia con brutal claridad. El tiempo no revela el carácter. El tiempo enseña a perfeccionar las máscaras. Un manipulador paciente puede mantener una fachada durante años si el entorno se mantiene predecible. Mientras todo siga siendo cómodo, la farsa funciona a la perfección. Por eso Maquiavelo no buscaba grandes acontecimientos para comprender a alguien. Las crisis son demasiado ruidosas. Incluso el más débil puede parecer noble durante unos minutos si las circunstancias lo exigen. La verdad se manifiesta en algo mucho más pequeño y mucho más rápido. Se manifiesta en fragmentos de reacción, en microsegundos de emoción que se escapan antes de que la mente pueda recomponer la máscara social. Estos momentos son casi invisibles para quienes no saben observar. Son pequeñas imperfecciones en la superficie del comportamiento. Una mirada que se endurece, una sonrisa vacilante, una pausa inesperada antes de responder. Son como discretas grietas en una pintura aparentemente perfecta. Y cuando aprendes a ver estas grietas, algo cambia para siempre. Empiezas a percibir patrones que antes estaban ocultos a plena luz del día. Maquiavelo comprendió que percibir la naturaleza humana requiere cambiar nuestra forma de observar a las personas. Significa no solo escuchar lo que dicen, sino también observar cómo reaccionan cuando las cosas no salen según lo planeado, porque es precisamente en esos momentos inesperados donde emerge el verdadero carácter, sin dejar lugar a la hipocresía. Y aquí comienza la primera lección de esta visión. Existe un gesto simple, casi banal, que actúa como una pequeña cuchilla capaz de atravesar la máscara de cualquiera. Un gesto tan común que casi nadie se da cuenta de su poder. Todo comienza cuando dices una sola palabra. No, imagina una situación común, casi banal. Alguien te pide algo pequeño. Podría ser en el trabajo cuando un compañero se recuesta en su silla y te dice con naturalidad, ¿podrías terminar esta parte rápidamente? Podría ser en un restaurante, cuando un amigo sugiere cambiar el plan que todos habían acordado. Incluso podría ser en casa, una simple petición que no te apetece cumplir en ese momento. Nada serio, nada dramático, solo una petición cotidiana. Ahora imagina que respondes con calma. Hoy no puedo. Solo eso. Sin largas excusas, sin elaboradas justificaciones, solo un límite sencillo. Para la mayoría de las personas sanas, esta respuesta es simplemente información. La conversación continúa. La vida sigue su curso. Pero Maquiavelo observó algo diferente en estos momentos aparentemente insignificantes. Sabía que ciertas personas no escuchan las peticiones cuando te hablan, dan órdenes encubiertas.
En su mente uno ya debería estar obedeciendo incluso antes de responder. Y cuando esa obediencia no se produce, surge algo extraño por un breve instante. Quizás ya lo hayas visto sin darte cuenta. La sonrisa de la persona se congela por un instante. Su mirada se endurece. Su rostro pierde la calidez que tenía segundos antes. Es demasiado rápido para convertirse en una discusión. Demasiado rápido para convertirse en un conflicto, pero lo suficientemente evidente para quien presta atención. Poco después, la máscara vuelve a aparecer. La persona dice algo como, «Ah, vale, no hay problema». La conversación continúa con normalidad. Quienes no prestan atención creen que no ha pasado nada, pero Maquiavelo diría que allí ocurrió todo, porque en ese pequeño choque entre la expectativa y la realidad, el verdadero instinto de la persona afloró antes de que la razón pudiera ocultarlo de nuevo. Para una persona equilibrada, un simple no supone ninguna amenaza. Pero para alguien que ve a los demás como meros instrumentos, un no se siente como una rebelión. Es como si el brazo de su propio cuerpo se negara a moverse. Y esta sensación de pérdida de control revela algo profundo sobre cómo esa persona percibe el mundo. Piensa en cuántas veces has visto algo similar. Un jefe que reacciona con frialdad cuando alguien cuestiona una simple orden. Un amigo que se comporta de forma extraña cuando no aceptas una invitación de última hora. Una pareja cuyo humor cambia por completo cuando un plan no sale como esperaba. Son momentos breves, casi imperceptibles, pero llenos de significado. Maquiavelo no necesitaba largos discursos para comprender a alguien. Observaba esas pequeñas fisuras en el comportamiento humano, porque quien reacciona con resentimiento ante una pequeña limitación difícilmente aceptará una mayor en el futuro. Si una simple negativa ya genera tensión, imagínese lo que sucederá cuando el tema involucre dinero, poder o libertad. Esta pequeña prueba revela algo silencioso. ¿Hasta qué punto la amabilidad de esa persona depende de tu obediencia? Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, el mundo social se transforma ante tus ojos. Las conversaciones cotidianas comienzan a revelar intenciones ocultas, y los gestos sencillos adquieren nuevos significados. Pero existe una prueba aún más inquietante. Una prueba que no revela cómo reacciona a alguien cuando se le impone un límite, sino cuando se logra algo que esa persona deseaba. Y es en ese momento cuando muchas máscaras no solo se caen, sino que se rompen por completo. Existe un momento muy específico en el que la verdadera naturaleza de una persona se revela con mayor claridad que en cualquier discusión o conflicto. No es cuando fracasas, no es cuando necesitas ayuda, es cuando algo te sale bien. Cuando alcanzas un logro, aunque sea pequeño, algo invisible sucede a tu alrededor. El ambiente cambia casi imperceptiblemente. La reacción de quienes te rodean se convierte en un espejo silencioso. Maquiavelo comprendió que el corazón humano revela su esencia más profunda, no ante el dolor ajeno, sino ante el éxito de otro. Imagina una escena sencilla. Le cuentas a un amigo que has conseguido una oportunidad importante, quizás un proyecto aprobado, un ascenso inesperado o incluso un cambio positivo en tu vida personal. Mientras hablas, hay un instante de silencio. Es un breve lapso entre la información y la reacción de la otra persona. En ese lapso, reside una verdad que rara vez se percibe. ¿Aparece la sonrisa de inmediato o tarda una fracción de segundo? ¿Reflejan sus ojos el entusiasmo o permanecen neutros, casi vacíos? La respuesta puede parecer insignificante, pero tiene una enorme importancia. Maquiavelo observaba a los hombres como quien estudia los sutiles movimientos de la naturaleza. Para él, la envidia no era un sentimiento raro, era una fuerza común y silenciosa, a menudo disfrazada de cordialidad. Por lo tanto, creía que los discursos son casi siempre una actuación, mientras que las reacciones espontáneas son más fiables. Cuando alguien recibe buenas noticias, la primera emoción que se refleja en su rostro rara vez pasa por el filtro de la razón.
Es la reacción más cercana a la verdad. ¿Te has fijado en cómo algunas personas cambian de tema rápidamente cuando compartes algo bueno? ¿Has notado cuando un cumplido viene acompañado de una observación extraña, casi imperceptible? Algo como, «¿Qué suerte tienes?» o «Nunca imaginé que pudieras lograr eso». Estas frases parecen amables, pero conllevan una ligera distorsión, como una nota desafinada. No son lo suficientemente agresivas como para generar confrontación, pero tampoco son lo suficientemente sinceras como para transmitir verdadera alegría. Maquiavelo comprendió que alegrarse por el éxito ajeno requiere una cualidad espiritual excepcional. Celebrar la victoria de otra persona implica aceptar que el mundo no gira únicamente en torno a uno mismo. Para algunos, esto es natural, para otros, casi imposible. Cuando alguien vive atrapado en comparaciones silenciosas, cada avance ajeno se percibe como una pérdida personal. La felicidad del otro se convierte en una amenaza invisible, y en ese momento nace lo que podríamos llamar un funeral silencioso. Es curioso cómo este fenómeno se manifiesta en situaciones cotidianas. Un compañero que se muestra entusiasmado cuando te enfrentas a dificultades, pero se distancia cuando las cosas mejoran. Un conocido que elogia tu logro e inmediatamente empieza a enumerar los suyos. O alguien que responde con un silencio incómodo, como si necesitara reorganizar sus pensamientos antes de aceptar la nueva realidad. Estas señales son sutiles, casi imperceptibles para quienes no observan con atención. Pero, ¿por qué son tan importantes estas reacciones? Porque revelan la posición invisible que cada persona ocupa en su propia mente. Algunos ven la vida como un viaje colectivo, donde el progreso de uno no disminuye el de los demás. Otros viven bajo una lógica de escasez, donde cada victoria externa parece reducir su propio valor. Cuando este tipo de mentalidad domina a alguien, la relación deja de ser amistad y se convierte en una competencia silenciosa. Y si esa persona a la que siempre has considerado tu aliada, en realidad compara cada uno de tus movimientos con los suyos, y si esa pausa antes de la sonrisa no es timidez, sino cálculo, Maquiavelo diría que estas pequeñas grietas son más reveladoras que cualquier declaración de lealtad. Las palabras se pueden entrenar, las emociones impulsivas, no. Quizás por eso los grandes observadores de la naturaleza humana prestan más atención a las pausas que a las frases completas, porque el silencio entre una palabra y otra a menudo encierra más verdad que todo el discurso. Y cuando aprendes a percibir ese silencio, empiezas a ver algo que antes estaba completamente oculto. Pero existe un tercer momento en el que la máscara humana se enfrenta a una prueba mucho más difícil. Un momento en el que el carácter no se revela por la envidia o la frustración, sino por el contacto directo con el poder. Y cuando llega ese momento, muchas personas muestran una faceta que jamás imaginaron poseer. Existe un fenómeno curioso que muchos observadores de la naturaleza humana han notado, pero pocos pueden explicar con claridad. Ocurre en situaciones extremadamente comunes, casi banales. Imaginemos un restaurante abarrotado, con las mesas ocupadas y conversaciones que recorren el local. Un camarero trae el plato equivocado a una mesa. Nada grave, solo un simple error. La mayoría de la gente simplemente corrige el error y continúa con su velada. Pero algunos reaccionan de forma completamente distinta. Su tono de voz cambia, su mirada se endurece, hablan más alto de lo necesario. En segundos, aparece algo extraño, una pequeña demostración de poder. Maquiavelo observaba escenas como esta con gran atención. Para él, los momentos de poder fugaz funcionaban como ventanas abiertas a la verdadera estructura del alma. Cuando alguien cree poseer una ventaja absoluta, aunque sea por unos segundos, su comportamiento revela instintos que normalmente permanecen ocultos bajo la apariencia civilizada de la interacción social. Es como si la situación le permitiera quitarse la máscara sin darse cuenta. Los historiadores afirman que Maquiavelo disfrutaba observando la corte y las calles de Florencia con igual curiosidad.
Estudiaba no solo a reyes y generales, sino también a mercaderes, sirvientes y viajeros, porque lo que realmente le interesaba era cómo se comportaban los hombres cuando tenían libertad para actuar sin consecuencias. Un príncipe podía parecer generoso con sus poderosos aliados, pero la forma en que trataba a un subordinado revelaba mucho más sobre su verdadero carácter. Sorprendentemente, informes recientes confirman esta idea. La investigación sobre el comportamiento social demuestra que pequeñas posiciones de autoridad pueden alterar drásticamente el comportamiento de algunas personas en cuestión de minutos. En experimentos sencillos, los participantes que recibieron una posición simbólica, como liderar temporalmente un grupo, comenzaron a hablar con más dureza, a interrumpir a los demás con mayor frecuencia y a tomar decisiones sin escuchar opiniones. No se trataba de un plan consciente, sino de un reflejo inmediato, de un sentimiento de superioridad. Piensa en situaciones cotidianas que hayas presenciado. Un conductor en un coche cerrado gritando a un peatón que cruza lentamente. Un jefe que trata a su equipo con desdén cuando algo sale mal. Un cliente que exige un trato especial simplemente porque está pagando por un servicio. En todos estos casos, hay un elemento común: la sensación de que nadie puede enfrentarse a esa persona en ese momento. Maquiavelo creía que este tipo de situación revela lo que él denominaba una naturaleza desenfrenada. Mientras existan límites sociales sólidos, muchas personas logran mantener el control sobre sus propias acciones. Pero cuando surge la sensación de impunidad, aunque sea brevemente, el comportamiento cambia. El individuo deja de actuar para mantener una reputación y comienza a actuar según sus impulsos más profundos. Curiosamente, esto no solo ocurre en posiciones de gran poder. A veces se manifiesta en gestos casi imperceptibles: una demora deliberada para demostrar autoridad, un comentario humillante delante de otros, una sonrisa discreta cuando alguien es corregido en público. Son pequeñas demostraciones de dominio que, aisladas, parecen insignificantes, pero que en conjunto forman un patrón muy claro. Y es precisamente este patrón el que Maquiavelo consideraba decisivo. No juzgaba a alguien únicamente por sus palabras o promesas, sino por cómo trataba a quienes no podían ofrecer nada a cambio. Porque en ese momento, el comportamiento no era estratégico, era espontáneo, era instintivo. Quizás hayas visto a alguien extremadamente educado con personas influyentes y completamente diferente al hablar con quienes ocupan puestos inferiores. Tal vez hayas presenciado a alguien que parece amable en entornos formales, pero que cambia radicalmente cuando cree que nadie lo observa. Estos cambios no son coincidencias. Revelan un sistema de valores interno que a menudo permanece oculto durante años. Y es precisamente en este punto donde el análisis se torna incómodo. Porque observar estas reacciones en los demás puede ser perturbador, pero hay algo aún más difícil de afrontar. En algún momento, es necesario dirigir esa misma mirada hacia nuestro interior, porque lo que revela el carácter de los demás también puede revelar algo inesperado sobre nosotros mismos. Llega un momento inevitable en que uno empieza a observar el comportamiento humano con mayor detenimiento. Al principio, todo parece un descubrimiento fascinante. Uno empieza a notar pequeños gestos, pausas, cambios en la expresión que antes pasaban desapercibidos. De repente, las conversaciones antiguas adquieren un nuevo significado. Situaciones que parecían confusas empiezan a tener sentido. Esa extraña reacción de un compañero, el inesperado silencio de un amigo al recibir buenas noticias, la forma en que alguien trató a una persona que no podía reaccionar. Poco a poco, las piezas empiezan a encajar, pero entonces surge un momento incómodo. Un momento que Maquiavelo probablemente consideraría la verdadera prueba de madurez intelectual. Porque tras observar tantos defectos en los demás, surge una pregunta que nadie quiere afrontar. ¿Y si esos mismos defectos también existen en ti? Piensa con sinceridad en situaciones cotidianas.
Un momento en que alguien rechazó tu petición y sentiste irritación incluso antes de darte cuenta. Un instante en que un conocido recibió una oportunidad que deseabas y algo dentro de ti se sintió extraño por unos segundos. O tal vez esa ocasión en que el estrés de un día difícil terminó descargándose sobre alguien que no tenía forma de responder. Son momentos breves, casi imperceptibles, pero revelan algo importante sobre la naturaleza humana. Maquiavelo no creía que las personas fueran puramente buenas o puramente malas. Observaba la realidad con una claridad inquietante. Para él, todos albergamos impulsos contradictorios. La diferencia no reside en poseer estas tendencias, sino en reconocer cuándo aparecen. Quienes ignoran estos impulsos terminan siendo controlados por ellos. Quienes los observan comienzan a comprender cómo funcionan. Este punto marca un punto de inflexión en la narrativa. Hasta ahora, la historia parecía centrarse únicamente en identificar manipuladores, personas envidiosas o quienes abusan del poder. Ahora, la perspectiva cambia gradualmente. Deja de apuntar solo al mundo exterior y comienza a enfocarse en lo que sucede en el interior de cada persona. Y es en este momento cuando muchos prefieren apartar la mirada. Imagina observarte con la misma atención con la que observas a los demás. Percibir las reacciones sutiles cuando algo no sale como esperabas. Reconocer la sensación que surge cuando alguien logra algo antes que tú. Admitir el impulso de aprovechar una posición de ventaja para imponer tu autoridad. Estos momentos existen en mayor o menor medida en casi todos. La diferencia radica en lo que sucede después. Algunos ignoran estas reacciones y siguen repitiendo el mismo comportamiento sin darse cuenta. Otros empiezan a ver estas fallas como señales de alerta, como pequeñas grietas internas que deben observarse antes de que se agraven. Este tipo de conciencia transforma por completo la manera en que uno se desenvuelve en el mundo. Las interacciones se vuelven más claras, las relaciones más selectivas y la propia actitud hacia el poder comienza a transformarse. Aquí es donde aumenta la tensión, porque cuando cambias tu comportamiento, el entorno también reacciona. Quienes estaban acostumbrados a tu previsibilidad empiezan a notar algo diferente. Aquellos que antes lograban manipular tus emociones descubren que ciertas estrategias ya no funcionan. Las conversaciones que parecían naturales se convierten en silencios incómodos. Algunos se distancian, otros intentan presionarte, e incluso algunos te acusan de haber cambiado. Y tal vez tengan razón, porque después de observar ciertos patrones, es imposible volver al mismo nivel de ingenuidad. La forma en que respondes a las peticiones, a las victorias ajenas y a las situaciones de poder empieza a revelar una nueva actitud. Una actitud que incomoda a quienes dependían de tu antigua forma de reaccionar. Y es precisamente en este punto donde la historia alcanza su momento más decisivo, porque reconocer estos patrones es solo el principio. El verdadero desafío surge cuando el mundo que te rodea empieza a reaccionar a tu nueva forma de ver las cosas. Y esta reacción puede ser mucho más intensa de lo que imaginas. Hay un momento de calma que llega cuando empiezas a percibir ciertos aspectos del comportamiento humano. Al principio, parece mera curiosidad, como si hubieras descubierto una nueva forma de observar a las personas. Pero, con el tiempo, esta percepción se transforma en algo más profundo. Empiezas a reconocer patrones. Pequeñas reacciones adquieren significado. Una mirada fugaz, una pausa antes de responder, un cambio de tono en situaciones de poder. Gradualmente, lo que antes parecía confuso, empieza a revelar una lógica clara. Maquiavelo creía que comprender a los hombres requería precisamente esto: observar sin ilusiones, aceptar la naturaleza humana tal como es, no como nos gustaría que fuera. Cuando esta comprensión se profundiza, surge una elección inevitable. Puedes seguir ignorando estas señales y vivir como la mayoría, confiando únicamente en las palabras y las apariencias.
O puedes aceptar que ahora posees una nueva forma de ver el mundo y usar esta visión con responsabilidad, porque reconocer los límites de quienes te rodean también requiere que establezcas límites en ti mismo. Significa aprender a decir no cuando algo viola tu autonomía. Significa observar tus propias reacciones cuando alguien logra algo que deseas. Significa usar cualquier posición de poder con equilibrio y respeto. En la práctica, esto comienza con gestos sencillos. Observa cómo reaccionas cuando alguien no cumple tus expectativas. Respira hondo antes de responder. Pregúntate si la irritación que surge está realmente justificada o es solo una reacción automática del ego. Cuando alguien cercano a ti logra un objetivo importante, esfuérzate conscientemente por celebrarlo juntos. Esta actitud cambia por completo la dinámica de las relaciones y demuestra que no estás atrapado en la lógica de la comparación constante. Y cuando te encuentres en una posición de ventaja, trata a los demás con la misma dignidad que esperas recibir. Estas decisiones parecen pequeñas, pero construyen una reputación silenciosa que se hace visible con el tiempo. Maquiavelo creía que el verdadero poder reside no solo en controlar las situaciones externas, sino también en gobernar la propia conducta. Cuando aprendes a observar el mundo con claridad y a observarte a ti mismo con honestidad, algo cambia profundamente. Las relaciones dejan de ser confusas. Empiezas a reconocer quién respeta verdaderamente tus límites, quién celebra tus logros y quién actúa con integridad incluso cuando tiene ventaja. Estas personas existen, aunque son escasas. Y cuanto más consciente te vuelves, más fácil te resulta identificar quién merece estar a tu lado. Quizás este proceso te traiga algo de tranquilidad. Algunas relaciones se distanciarán, otras se transformarán, pero a cambio, obtendrás algo mucho más valioso: la paz mental de saber que no te guían las expectativas de los demás, sino tus propias decisiones. Esta claridad es lo que te permite construir relaciones más sólidas, entornos más saludables, y una vida que no dependa de la manipulación ni de las apariencias. La pregunta final no se centra en las personas que te rodean, sino en ti. ¿Cómo piensas aplicar esta idea a partir de hoy? Si este video te aportó nuevas perspectivas o te hizo reflexionar sobre situaciones de tu vida, comparte tu experiencia. Dale me gusta para apoyar el contenido. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención, incluso si prefieres comentar de forma anónima. Y suscríbete al canal para seguir explorando ideas que te ayuden a comprender mejor la naturaleza humana y a construir una vida más consciente.